como guerrero. Y entonces lo convence, pero Umar y Jasún le dice, ahora sí, eso sí, me haría falta que mandara unas 100 mulas a Bobastro para que recoja a mi familia y recoja mis pertenencias, mis bienes y me lo llevan a Córdoba. Entonces se aviene el emir a hacerlo. Manda 100 mulas con 10 o 12 gañanes y cuando está cayendo la noche, pues Umar y Jasún, con los 4 o 5 más allegados, se escapa de las negociaciones donde estaban firmando, vamos, se escapa de noche, quita de en medio a los que llevaban las mulas y se lleva las mulas a Bobastro y se quedan Bobastro con las mulas. Allí, que luego que vaya el emir a Bobastro a buscar las mulas, ¿no? Por las mulas, ya te puedes imaginar la reacción del emir. Sí, sí, cabreadito. Cabreadito también, por ejemplo, con Abu Nars, que era un tío estupendo, ese sí que era Robijo y Hermotel, por lo menos. Abu Nars lo califican las crónicas árabes como el más certero de todos los arqueros cristianos de Umar y Jasún. No dice exactamente en qué batalla participó, pero lo encuadra en un marco que, vamos, que se ve de los que iban con Umar y Jasún por todas partes. Era el típico guerrero que donde ponía el ojo ponía la flecha, ¿no? Y eso le costó una muerte. Sí, porque había muchas viudas ya en Córdoba que cuando llegaba el ejército del emir, que el ejército del emir cada verano iba sistemáticamente y a veces en invierno también, en invierno hacía temporada de verano y de invierno. Pues cuando volvía el ejército y llegaban, no, pues faltan fulanito, menganito, zutanito. Las mujeres pues esperando, ¿no? Lo ha matado Abu Nars, lo ha matado Abu Nars y lo ha matado Abu Nars. Entonces las viudas de Córdoba estaban dispuestas a comérselo, ¿no? Entonces el emir, cuando lo atraparon, ya en este caso era Abderramán III, dio la instrucción clara de que no lo mataran, que no le hicieran vivo nada, o muerto, sino que que lo traigan vivo. Lo llevaron a Córdoba, lo crucifican, no sé si llega a crucificar como para que muera o simplemente atado a una cruz, y entonces dio orden. Las viudas ya querían matarlo, querían lincharlo, pero él no, él lo impidió. Y entonces dio orden a los arqueros cordobeses a que con dardos, no dice flecha, dice dardos, le fueran flechas más pequeñas, me imagino, fueran asaeteándolo y hasta que quedó como un erizo, igual que un erizo. Y ya algunos le alcanzaron a órganos vitales y murió. En fin, vaya historias de aquella época que eran brutos de todas formas. Eran muy brutos y muy crueles, pero no un bando, todo. Sí, sí, no, y en Europa, que luchaban cristianos contra cristianos, igual. Y en otros lugares que luchaban musulmanes contra musulmanes, igual de crueles. Era una característica desgraciadamente habitual en la Edad Media. En el 891 es cuando se produce ese momento de que se acerca a Córdoba con la intención incluso de conquistar Córdoba, es decir, vamos a acabar con los árabes en Al-Ándalus. En el 891 Umar y Jasún alcanza la cima de su poder, el cenit. Domina desde Algeciras hasta Jaén, hasta Granada, bueno, todas las sierras de Granada. Málaga, pero ojo, en Málaga nunca Málaga capital y la Vega del Guadalhorce, eso nunca lo dominó, nunca. Y por la parte cordobesa llega incluso a rodear Córdoba y la población cordobesa se llena de espanto, causa el pánico allí. Y en ese momento el emir Abdalá, que es un emir que nunca ha ido al frente de sus tropas, bueno, fue una vez o dos al principio, pero después él manda a los generales y él no va nunca, toma una decisión sorprendente que deja a los generales boquiabiertos. Y es que él dice, voy a salir yo al frente de las tropas. Y cuando todo el mundo creía que iba a perder la batalla al emir, resulta que obtiene la victoria más rotunda. Y cualquiera que escuche esto puede pensar, dice, entonces a partir de ahí empieza el declive de Umar. No, Umar se retira, se va a su casa y espera, bueno, otros tiempos mejores y vuelve a recuperar otra vez el terreno perdido. En el año 899 se produce un hecho muy significativo, porque es que abjura del Islam, él practicaba el islamismo y se bautiza con 45 años. Efectivamente. Un momento, parece que influenciado quizá por alguna compañera sentimental, mujer. No. Bueno, no, esas son posibilidades que yo he puesto en el libro, pero el libro es historia y cuando es una posibilidad yo lo dejo claro. Lo dejo claro que puede existir una posibilidad. No, eso es algo que yo pongo como posibilidad. No. Ahí lo que los cronistas árabes dicen es que Umar ibn Jasún y su padre en realidad nunca habían dejado de ser cristianos y seguían profesando el cristianismo a escondidas, aunque por fuera hacían como si fueran musulmanes. Eso se lo afean mucho y por eso es condenado por apóstata, porque hay un pecado, digamos, de la religión maometana, no sé si ahora, pero en aquel tiempo muy grave, que era la apostasía. Es decir, tú podías seguir siendo cristiano, si eras cristiano y tus padres son cristianos, no te vamos a hacer nada. Te respetamos como gente del libro, que le decían. Ahora, una vez que profesa el Islam,
como reniegues del Islam, eso es condena de muerte. Y efectivamente ya es cuando empieza la yihad contra Umar y Hasún, es decir, la guerra santa contra Umar y Hasún. Que, de todas formas, los propios cronistas árabes hablan de Bobastro como gloria y refugio de la cristiandad. Sí, claro, efectivamente. Pues, mira, te lo voy a decir en árabe. También dicen no... cosas peores, ¿eh? Ahora las leemos, las cosas peores que dicen. Efectivamente, precisamente el título del libro, que es Bobastro, pero tiene dos subtítulos, La ciudad de la perdición y luego Gloria y refugio de la cristiandad. Aunque algunos han creído que eran palabras mías o que eran pues, interpretación mía, no, eso lo que hago es coger palabras textuales de las crónicas árabes, ¿no? La ciudad de la perdición, Madina al-Dalala. Y otras veces le dicen Wa Makan his al-Nasraniya wa Mauhila ha. Es decir, gloria y refugio de la cristiandad. Luego, y cuando dicen eso, lo dicen peyorativamente. Exactamente, porque luego dicen cosas, ciudad de criadores de cerdos, hijos de borrachos y de mujeres insaciables. Se decían unas cosas, desde luego, para insultar en arúmicos. Claro, hay que tener en cuenta que la carne de cerdo, el cerdo es un animal impuro para el Islam y el vino también, ¿no? Entonces decirle borracho y comedor de cerdo y criador de cerdo era lo peor. Y lo de las mujeres insaciables me ha llegado al alma, vamos, una cosa... En el año 1917, en el 917, que estamos en el siglo X, se enfrenta a su propio hijo, a Suleimán, que le había salido un poco rebelde, uno de los 6 que tuvo, ¿no? Es otro de los detalles bonitos de esos que yo me refería antes, que eran de la letra menor de las crónicas, que cuando uno lee una historia de España o lee Bobastro en otro libro que se haya publicado, no aparecen, porque no da importancia. Y en este libro se recoge esa letra pequeña, lo más jugoso, lo más bonito de la historia, ¿no? Quizá lo más novelesco, sin dejar de ser histórico. Efectivamente, Umar tiene 6 hijos varones documentados y uno de ellos era Suleimán, que es el que tuvo con una concubina, una muchacha que era concubina de un general árabe, que le decían Al-Tashubiyya, y lo tuvo con ella. Y Suleimán era el que salió al padre. Suleimán era el pendenciero, era igual que el padre, era arisco, era luchador, etc. Y algo que no dice la crónica tuvo que ocurrir con un castillo, que era el de Ubada, que no es Úbeda, es otro de la provincia de Granada, que no se sabe exactamente dónde estaba, que Suleimán decía que ese era suyo. Y entonces Suleimán llega un momento en que, como es suyo, pues no sé por qué, pues lo considera suyo, lo asalta y se queda en él. Como incluso Umar ibn Hafsun le dice al emir de Córdoba que yo no he sido, que no tengo nada que como ver. Eso se produce en un momento en que había un pacto de paz, entonces le piden cuenta a Umar ibn Hafsun, y Umar ibn Hafsun dice, no, yo me ofrezco ahí en busca de mi hijo y a recogerlo. Y entonces incluso lo vence en una primera refriega, se lo lleva a Bobastro encadenado. Yo me imagino que las cadenas se las quitaría por el camino, era para que lo vieran, ¿no? Pero después, otra segunda vez, pocos meses después, otra vez está Suleimán allí y Umar ibn Hafsun va a luchar contra el hijo y tiene una pelea cuerpo a cuerpo. Un hombre ya con 60 y tantos años y el hijo que tiene casi 40. Y lógicamente pues el hijo le gana al padre, ¿no? Y cuando todo el mundo que está alrededor intenta atacar al hijo para defender a Umar, Umar lo que hace es reírse y enorgullecerse diciendo que este es mi hijo, ¿no? Y entonces se enorgullece de él. En esa época, digamos que ya empieza a enfermar y vuelve a Bobastro, donde muere el 1 de febrero del 918. 28, efectivamente. Y fue precisamente bajo las murallas de Úbada donde enfermó. Y entonces él vuelve a Bobastro y muere al poco tiempo. Y debemos pensar que muerto Umar ibn Hafsun, Bobastro desaparece, cae por su propio peso. Él era el líder carismático al que abandonan los que... Al principio, como estaba vigente el pacto de paz, uno de los hijos de Umar, que es Shafar, sigue como señor de Bobastro, pero dentro de digamos, de la lealtad al emir. Pero a las primeras de cambio otra vez vuelven a rebelarse, yo creo que por cuestión de recaudación de tributo, y otra vez Bobastro se rebela. Y otra vez el emir lanza sus tropas contra Bobastro y Bobastro sigue resistiendo. Que en esa época había hasta obispos en Bobastro. Y efectivamente, todo, ¿no? Las crónicas lo dicen. Uskuf, que es la palabra árabe, un obispo en Bobastro.